Vamos a comenzar Shavua Tov, Moadim Lesimcha. Muy bienvenidos a nuestro estudio de Daf Yomi. Estamos en Masejet Shabbat, acabando el Perek Sheni. Hoy vamos a terminar el segundo capítulo. Y Bezrat Hashem, vamos a comenzar el tercer capítulo de nuestra Masejet. Un segundito, perdón. Muy bien. Entonces vamos allá. Ahora sí estamos listos para compartir nuestro material. Todo el mundo puede seguir la hoja. Muy bien. Entonces habíamos visto ayer que nos hablaba una veraitá sobre los seis toques de shofar que se hacían antes de la entrada de Shabbat. Bien, entonces, ¿cómo había concluido la discusión de ayer? Diciendo que en realidad no había un espacio de tiempo posterior al último toque de shofar, desde ese momento hasta la entrada de Shabbat. ¿Por qué? Porque no hacía falta que la persona, el toquea, el hazán, escondiese el shofar hasta en su casa, es decir, ese tiempo que ellos querían incluir desde que tocaba la última tequía hasta que llegaba a su casa para guardar el shofar. ¿Por qué? Porque dice metaltelín, eta shofar, velo eta hatzoserot, no se puede transportar ni el Shabbat ni las trompetas durante el Shabbat. Entonces ahí es donde empezamos hoy, dice Beatania, ¿sí? Así se enseñó en una veraitá, shofar mitaltel hatzoserot enam mitaltelim. ¿Cómo es posible que digas esto del shofar que no se transporta? Si se enseñó en una veraitá que el shofar se transporta, pero las trompetas no se transportan. Además, Rabiose, dijo Rabiose, la kasha. En realidad no hay una dificultad aquí. ¿Por qué? Dice kan beyahid, kan betzibur. Es decir, aquí, cuando está diciendo que cuando prohibieron transportar, perdón, cuando permitieron transportar el shofar, está hablando del shofar de un particular, es decir, una persona particular para sí misma puede llevar su shofar. Pero un shofar público del tzibur no se puede llevar. Entonces dice, Ubeyahid lemai haze, y dice, ¿qué es lo que viste en el yahid, en el shofar de la persona individual para permitir que esa persona lleve su shofar en Shabbat? Dice, Uil verraui legama bo maim letinok. Es decir, ya pasamos al Lamud 36 que vamos a estudiar hoy. Dice, ¿por qué? Porque eso, el shofar de un yahid podría servir para dar de beber a un tinok, a un bebé. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el shofar es curvado, ¿verdad? Entonces al ser curvado se puede meter dentro agua, ¿sí? Y por un extremo se mete agua y por el otro se le puede dar de beber al bebé. Es decir, que tendría una parte que serviría como un recipiente, por así decirlo. Mientras que la trompeta está alargada y no tendría esa posibilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí el problema del shofar en sí es el muksé. Es decir, estaríamos hablando de casos en los cuales se puede transportar un objeto que es muksé. ¿Por qué? Porque este objeto que es muksé, que es el shofar, yo lo puedo utilizar para una melaja que no es la melaja que está prohibida con el shofar mismo. Entonces, responde la Gemara y dice, Betzibur namejaze. Dice, no, pero espérate, con un shofar de un tzibur también se puede dar de beber a un bebé. Hay casos en los que hay huérfanos o personas necesitadas que se sustentan de la tzedakah, se sustentan de los bienes del tzibur, ¿bien? Y entonces si es un tinok ani, es un tinok pobre, yo podría utilizar un shofar que pertenece al tzibur para darle de beber con él. Entonces dice, Betú, ha de Tanya. Y así también es como se enseñó. Dice, y entonces también se enseñó que igual que se transporta el shofar, se puede transportar las trompetas. Mani, ¿quién enseñó esta Mishnah? ¿Según qué opinión sigue esta Mishnah? El alokashe. En realidad no hay una dificultad entre todo eso que estamos viendo. Dice, ha, Rabbi Yehuda, ha, Rabbi Shimon. Es decir, una enseñanza sigue la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Qué es lo que opina Rabbi Yehuda? Que piensa y opina que están las leyes de Mukseh en Shabbat. Ujeli, Shemelachtó,
de Isur, Ukeli shemelachto le Isur, perdón, Ukeli shemelachto le Isur, Bilbad, Asur le talteló, וכיוון שאין לחצוצרות שימוש של היתר, en letaltela, es decir, aquel que dice que se puede transportar un shofar pero no una hatzotzera, es la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda piensa que en las leyes de Mukseh en Shabbat, bien, se aplica el principio de que un keli shemelachto le isur, es decir, un utensilio que es Mukseh, porque su función principal es una labor prohibida y únicamente tiene esa función, no se puede utilizar para otra cosa, entonces está prohibido desplazarlo, que sería el caso de la trompeta. El shofar hemos visto que sirve para dar de beber. Bien. Y entonces dice a Mishnah, Hamatirá de Taltel, Gameta Shofar, Gameta Hatzotzerot, y la Mishnah o la enseñanza que permitió transportar tanto el shofar como la trompeta, que Shitat Rabbi Shimon, sigue la opinión de Rabbi Shimon, se le dató en Klal Mukse Mehamat Isur Be Shabbat, es decir, que él piensa que no hay del todo Mukse a causa de que un objeto esté prohibido en Shabbat, y la Bereitá, que prohíbe desplazar también el shofar y también la trompeta, sigue la opinión de Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia piensa que un utensilio que principalmente sirve para algo prohibido en Shabbat, está prohibido utilizarlo en Shabbat, aunque sea para utilizarlo para algo que está permitido. Ulam lefiz barazo, yakshe bemixat, ha'amur, shehem metaltelim lo et hashofar velot ha'chatzotzerot. Aún así, según esta opinión, quedaría una dificultad, que es la versión que dice que no se puede transportar ni el shofar ni la trompeta. Shehare im en metaltelim shofar, vadai shehem metaltelim chatzotzerot. Entonces, ¿por qué? Porque si no se puede transportar el shofar, que a fin de cuentas sí tiene una utilidad permitida en Shabbat, para la opinión del Rabbi Nehemia, que dice que no se puede, entonces tampoco haría falta decir que no se puede transportar la trompeta. Porque si el shofar, que tendría un punto que estaría permitido, él no lo permite, entonces la trompeta por supuesto que no lo va a permitir. ¿Sí? Entonces dice, Ela y Eslomar, Mai Shofar, Name Hatzotzerot. Entonces, para Rabbi Nehemia, hay que entender qué significa shofar y qué significa Hatzotzerot. Entonces lo explicamos como aquello que dijo Rav Hizda. Llamar Rav Hizda, pues dijo Rav Hizda, Hane, Tlat Mile, Ishtani, Shamayhu, Mihi, Harav, Bet Amigdash. Es decir, hay tres palabras que cambiaron de significado desde el momento en el que fue destruido el Bet Amigdash. Hatzotzerata, Shofara. Shofara, Hatzotzerata. Es decir, lo que antes se llamaba Hatzotzerá pasó a llamarse Shofar. La trompeta se pasó a llamar shofar, y el shofar pasó a llamarse de trompeta. Entonces dice, le mainaf camina, es decir, ¿en qué me afecta esta diferencia? ¿Dónde me afecta en la halajá esta diferencia de etimología? Dice, respecto al shofar, perdón, ya hemos pasado al la mudbet, ¿sí? No, perdón, estamos aquí. Le mainaf camina, estamos aquí. ¿En qué punto de la halajá me marca esto una diferencia? Esto que dijo Rav Hizda, dice, con respecto al shofar de Rosh Hashanah, ¿sí? Es decir, que en Rosh Hashanah yo tengo que tener un shofar que sea shofar realmente, es decir, kafuf, es decir, doblado. Y si tengo una hatzotzera, tengo algo que es plano, no cumplo con ello con la halajá. Bien, entonces, si yo al shofar lo llamo hatzotzera, entonces digo, yo voy a tomar una hatzotzera en Rosh Hashanah o voy a tomar un shofar en Rosh Hashanah. Se puede malinterpretar lo que estoy tomando o lo que tengo intención. Entonces, por eso hay que saber que hay palabras que cambiaron su significado. Entonces siguen con esas tres palabras que cambiaron de significado y dice Arabá, tzafzafá, tzafzafá, arabá. Sabemos que en Sukkot tomamos Arba'at Aminim, las cuatro especies vegetales, lulav, etrog, hadas y arabá. La arabá es la rama de sauce del río. Bien,
Entonces, después de la destrucción del Bet HaMikdash, como dijo Rav Hizda, pasaron a llamar a la Arabá Tzavtzefa y a la Tzavtzefa Arabá. En realidad, la Tzavtzefa es diferente de la Arabá. ¿Por qué? Porque sus hojas son más redondeadas y su tallo es blanco. Bien, entonces dice, Lemainaf camina. Es decir, ¿qué más me da que se llame de una manera o de la otra? Y dice justamente, le lulav. ¿Para qué? Para saber que la tzavtzefa no es kasher para el lulav. Y si uno pone tzavtzefa en su lulav, no está cumpliendo con su obligación. Lo mismo pasa con petoreta y petora. Es decir, en cuanto eh, mm, a una mesa grande la llamaban petora, ¿sí? Y a una mesa pequeña la llamaban petoreta. Después de que se destruyó el Bet HaMikdash y cambiaron las cosas, intercambiaron los nombres. Es decir, a la mesa pequeña la llamaban petora y a la mesa grande la llamaban petoreta. ¿Sí? Entonces pregunta nuevamente la Gemara y dice, Lemainaf camina. Es decir, ¿qué me viene a cambiar esto en la halajá? Lemainaf camina, lemekajo memkar. Es decir, para los actos comerciales. Es decir, que si yo compro una petora y me dan una petoreta, ¿sí? Es decir, yo puedo reclamar a la persona que no me dio lo que yo estaba esperando. O si no le puedo reclamar, muy bien. También tenemos otras cosas. Entonces dijo Abaye añade y dice, Af Anu Nomar, nosotros también decimos, la jublila becase. Y el becase lo llamamos sublila. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de partes del animal. Bien, sabemos que, por ejemplo, la vaca, su estómago está dividido en 4 partes. Bien, y las leyes de kashrut para que un animal sea permitido o no permitido, en estos casos, es diferente en función de qué parte del estómago estamos viendo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la ublela, ¿sí? Es el masés, ¿sí? Que es uno de los estómagos del animal rumiante, ¿sí? Y se suele llamar becase, ¿sí? El beta-cosot, que es el nombre de uno de los estómagos del animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿en qué marca esto una diferencia? Le mainaf camina, le mahat shenintzet be'ovi beta-cosot. De mitzad echad que será un mishnet tzedadim terefa. Es decir, si yo tengo una aguja o algo que está clavado en la pared del beta kosot, que es justamente esta parte del estómago que estamos discutiendo sobre el cambio de etimología. Si está perforado por un lado, es kasher, pero si está perforado por los dos lados, no es kasher. Entonces, pero el otra parte del estómago a la que hacía referencia de esta palabra, si está perforada por los dos lados es kasher, y si está perforada por un solo lado, perdón, si está perforada por un solo lado, ni siquiera es kasher. Entonces, ¿qué? Me cambia en la mashmaut, en el significado, que una palabra, que esa parte del estómago yo la llame de una manera o la llame de otra. Entonces, por eso yo tengo que saber bien a qué está haciendo referencia. Muy bien. Ahora dice Amar Rabashi, dijo Rabashi, Af Anu Nomar Babel Bursif u Bursif Babel. Dice, nosotros también llamamos a la ciudad de Babel Bursif y después y a la ciudad de Bursif le llamamos Babel. ¿Sí? Y pregunta la Gemara y dice, Lemainaf camina. ¿Qué es lo que nos viene a cambiar esto en la halajá? Le gite Nashim, es decir, en referencia a los gitim, es decir, el acta de divorcio que se le entrega a una mujer, que tiene que tener bien señalado el nombre del lugar en el cual fue redactado. Bien, Hadran Alach, Bamem Adlekin, Hadran Alach, Bamem Adlekin. Volveremos a ti, Bamem Adlekin, volveremos a ti, Bamem Adlekin. Con esto cerramos el segundo capítulo de Masejet Shabbat y Bezrat Hashem vamos a comenzar el tercer capítulo que va a tratar principalmente de todo lo que son las leyes de Bishul. Sabemos que entre las 39 melajot, 39 labores prohibidas en Shabbat, existe una que se llama Bishul, que es la cocción. Es decir, transformar un alimento para que sea apto al consumo a través del calor. Bien, y al ser tantas las leyes y ser algo tan común el hecho de cocinar,
Entonces la Gemara lo saca fuera, y la Mishnah lo saca fuera del todo el capítulo que va a detallar las 39 labores y le da una importancia particular justamente a la prohibición de Bishul. Entonces nos dice así, Kira, Sheisikua Bakash Ubagebaba Notnim Alea Tafshil. Entonces nos está hablando de una kira. Una kira es una fuente de calor, es un fogón. Bien, nosotros tenemos fogones, tenemos cocinas eléctricas. Bien, antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Se ponía combustible, madera, carbón o lo que sea, en un hueco y ahí se cocinaba. Bien, entonces, dice una kira, ¿sí? Es decir, una estobla. ¿Sí? Es una forma de traducirlo. Una kira que la han puesto a calentar la han hecho calentar con paja o gebabá. Gebabá son fajos de madera pequeña y seca. Notnim alea tafshil, se puede poner sobre ella un alimento. Bien, es decir, estamos hablando de Erev Shabbat, antes de la entrada de Shabbat. Perdón, Notnim alea tafshil be Shabbat. Es decir, en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese fuego que había en esa kira ya estaba apagado desde antes de Shabbat. Abal y misiku eta kira bagefet o baetzim, pero si esa kira la habían prendido con gefet o con maderas, gefet ¿qué es? Gefet es el residuo que queda cuando se machaca, por ejemplo, aceitunas para sacar el aceite. Cuando ya no queda aceite, esas aceitunas se llaman gefet, ¿sí? O shumshemim o sésamo, que también se machaca para sacar el aceite. A eso se le llama gefet. O que se le puso maderas, ¿sí? Maderas que se quemaron, se hicieron carbón. Entonces, dice Abal, dijimos, Begefet o Baetzim, lo yiten H igrof o sheiten eta efer. Si no se puede poner un tafshil sobre esa kira que está hecha con gefet o con etzim o con maderas, hasta que yigrof, es decir, que vamos a barrer los restos de esas brasas, lo vamos a quitar, o she yiten eta efer, o le van a poner por encima, lo van a cubrir con tierra o con polvo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el calor sea menos intenso. ¿Sí? Y van a tapar con eso las gehalim, las brasas, para que no prenda llama durante Shabbat. Ahora viene una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Dice Bet Shammai Ombrim, ¿sí? Shamedubar hu rak behamim. Es decir, Bet Shammai dice que esto solamente está hablando de alimentos que son hamim. ¿Qué son hamim? Es decir, son alimentos cuya agua, perdón, me he perdido, Shamaim, que el agua caliente, ¿sí? Están hechos a base de agua. Es decir, son alimentos que llevan mucha agua. ¿Y entonces qué? Que el agua caliente, después de que fue hervida, ya es suficiente para ella. Pero no con tafshil. ¿Por qué el tafshil? No aglo bebishul nosaf. Es decir, que el tafshil puede llegar a volverse a cocer. Betilel ombrim, jamin vegam tafshil. Betilel dicen que se puede poner tanto un jamin como un tafshil. Bet Shammai ombrim notlim mekirazo beshabbat. Bet Shammai dicen que se puede tomar algo de esa kira en Shabbat. Abal ema hazirin, pero no se puede devolver a ella, ¿sí? La olla en Shabbat. Betilel ombrim af mahazirin, dice que incluso también se puede devolver la olla ahí. Entonces ahora viene la Gemara y nos va a explicar de qué estamos hablando. Es decir, la pregunta que hace la Gemara es la siguiente. Iba Eleo, preguntaron en el Beta Midrash. Ha lo yiten, es decir, la expresión que dice la Mishnah de lo yiten, ¿sí? Como dice aquí, dice lo yiten af sheigrof o h yiten eta efer, ¿sí? Hasta que haya barrido las brasas o cubierto con polvo. Cuando dice lo yiten, ¿sí? Ahí mashmao lo yachzir kedera sheoridu ota mealaesh vedotzim la hazira beshabbat, está refiriéndose a que no se puede devolver la olla que sacaron durante Shabbat del fuego y nosotros queremos devolverla en Shabbat.
Leashot, pero dejar esa olla desde la víspera de Shabbat, incluso durante Shabbat, ¿se puede dejar? ¿Sí? Afalpi, Sheen Akira Gerufa, Migejalim, Beketumá. A pesar de que ese fuego no haya sido barrido de sus brasas o tapado con las cenizas. Verifizé, y según esto, ¿quién es el que enseña esta Mishnah? Es decir, si tomamos en cuenta que la expresión lo yiten se refiere a que no se puede volver a poner, pero sí se puede dejar desde antes de Shabbat, a pesar de que el fuego no haya sido tapado o las brasas retiradas, ¿sí? ¿Según quién estaríamos enseñando esta Mishnah? Dice que Shitat Hananiahi, es decir, sigue la opinión de Hanania, de Tania, como se enseñó en una Bereita. Hanania Omer, Hanania dice, Kol Mahal, Sheu Mebushal, Kebar, Beikaro, Kemahal Ben Dorsai, es decir, todo alimento que ya fue cocinado, una medida que se llama Ben Dorsai, es decir, que en su mayoría ya está cocinado, שלא יהיה מבשל מהחלב, אלא במידה ההכרחית מותר להשהותו על גבי קירה בשבת. Es decir, bendosai quiere decir que está cocinado lo mínimo necesario para que una persona sea capaz de comerlo. Entonces, según Hananiah, un alimento que ya fue cocinado hasta que midá bendosai se puede depositar sobre la kirá en Shabbat. Afalpi, shekirá zo en la gerufá ve en la ketuma. A pesar de que esa kirá no haya sido retirada las brasas, apartadas las brasas o tapadas con polvo. O Dilma, o a lo mejor, Ulay, Mashekatuv va Mishnah, aquello que está escrito en la Mishnah, lo yiten, la intención de ella es que no se puede dejar sobre el fuego desde la víspera de Shabbat, ni siquiera antes de Shabbat se puede dejar el alimento ahí. ¿Por qué? Porque no se llegó a retirar las brasas o a tapar con cenizas. Veí garuf vekatum, in y lo, es decir, en caso de que se hizo gerifa y ketimá, es decir, que yo barrí las brasas o las tapé con polvo, se podría. Y si no se hizo, no. ¿Sí? Entonces, no podría dejar ahí la olla. Mejor sheken, la hazirá, y por supuesto que no la podría devolver sobre esa kirá, sobre ese fuego, durante Shabbat. ¿Sí? Para responder a esta pregunta, ¿sí? Entonces viene a aconsejar la Gemara, nos trae una posible respuesta. Y dice, Tashma, ven y escucha una posible respuesta. Mi decatane trebabe bemadnitin. ¿Por qué? Nosotros sabemos que tenemos dos partes en esta Mishnah. ¿Sí? Vamos a decir que la Mishnah está dividida en dos partes. Dice, Bet Shammai Ombrim. Ahora van a tratar de explicar cómo leer la Mishnah. Dice, Bet Shammai dice, Jamin abalot tafshil. Del hecho de que el Bet Shammai dice que el jamín sí se puede, pero el tafshil no se puede. Betilel Ombrim jamín betafshil. Y Betilel dicen que tanto el jamín como el tafshil. Bet Shammai Ombrim notlim abalot mahazirim. Betilel Ombrim av mahazirim. Es decir, esas son las dos partes. Una parte que está hablando de qué tipo de alimento yo puedo dejar sobre la kira. Y la otra parte que está hablando de si se puede o posar o devolver, o las dos cosas. Entonces dice así. Y a Marta, Bishlama, si vamos a suponer así. Shema, Sheneemar, aquello que está dicho en la Mishnah, Latet, es decir, lo yiten. Recordad que toda nuestra discusión empezaba con lo yiten. Es decir, aquello que dijo la Mishnah, lo yiten, no pondrá la persona. ¿Sí? Se explica como leashot, es decir, dejar sobre el fuego. Imken ajikatan. Entonces así es como habría que explicar, como enseñar la Mishnah. Dice, kira sheisikua bekash ubagebaba. Una kira que fue encendida con paja o con restos de madera. ¿Sí? Mashin alea tafshil. Se puede dejar sobre ella un alimento, un tafshil. Isikuha bagefet ubaetzim lo yishe h igrof o h iten efer. Es decir, pero si la kirá fue encendida con maderas o con gefet, habíamos visto que eran los restos de lo que se machacó en la presa del aceite, entonces
no se podrá poner, no se podrá dejar ese tafshil hasta que se aparten las brasas o se tapen con polvo, con cenizas. Umae hen mashin, ¿y qué es lo que se puede dejar ahí sobre esa kirá? Bechamay dicen, jamin abalot tafshil. Bechamay dice que se puede el jamín. ¿Por qué? Porque ya está cocinado y no se va a volver a cocinar. Abalot tafshil, pero no un tafshil que si se vuelve a poner sobre el calor va a volver a cocinarse. Ubetilel omrim, y los sabios de Hilel dicen, jamin betafshil, tanto uno como el otro. De jiaji, de pligue, belishot. Y si la discusión está en que están discutiendo sobre si se puede dejar desde antes de Shabbat. Pligue nami, bele hazir. Entonces también la discusión está sobre el hecho de si se puede devolver o no. ¿Sí? De la misma manera que discuten sobre dejarlo, también discuten sobre el hecho de devolverlo del fuego. Shebet Shammai omrim, puesto que la casa de Shammai dicen notlim avaló mahazirin. Es decir, se puede depositar, pero no se puede devolver. Se puede sacar del fuego, pero no se puede devolver al fuego. Del todo. Betilel omrim, y los sabios de Betilel dicen av mahazirin. También se puede devolver. Ela y a Marta le hazir tnan. Entonces, si estamos diciendo que esto es, ¿por qué? Porque lo que estamos enseñando en la Mishnah, lo yiten significa a devolver el fuego. Entonces, si vienes a decir que lo que enseña, perdón, vamos a aclarar las ideas. Lo yiten, quisimos decir que era leashot, es decir, dejar sobre el fuego. Bien, la segunda posibilidad, ¿cuál es? Que lo yiten quiere decir que no se puede devolver sobre el fuego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo habría que enseñar esto? Habría que enseñarlo de la siguiente manera. Kira sheisiku abekash ubagevaba mahazinin alea tafshil. Es decir, una kira que fue prendida con paja o con restos de madera finos, ¿sí? Se puede devolver sobre ella un tafshil. Bagefet ubaetzim, si es con gefet o con maderas que se encendió, lo yachzir h igrof o h itenefer. No se puede devolver un alimento, un tafshil sobre esa kirá, hasta que igrof, es decir, aparte las brasas, o las cubra con polvo. Umahe mahazirin, ¿qué es lo que se puede devolver? Bechamay dice jamín abalot tafshil. Bechamay dice se puede devolver un jamín, pero no un tafshil. Ubetilel omrim jamín betafshil. Tanto uno como el otro. Bechamay omrim notlim abal lo mahazirin. Es decir, Bechamay dice se puede sacar del fuego, pero no devolverlo. Ubetilel omrim ab mahazirin, que incluso se devuelve. Entonces, tenemos un problema. Hemos llegado a un problema, ¿por qué? Dice, si bien en la primera parte decimos que estamos hablando del hecho de devolver, entonces, ha, tu la mali, entonces pregunta la Gemara dice, entonces, ¿para qué me vuelves a traer esta segunda parte? Si decimos que lo yiten se refiere a no devolver sobre el fuego, entonces, tú la mali, ¿por qué me vuelves ahora a decir que lo mahazirin? Si ya estábamos hablando de ello, ¿sí? Haré, que van a amar como Tabelashonajeret. Ya hablamos de esta discusión en otro lenguaje, lo yiten, en la primera parte de la Mishnah. Shenotlim aballo mahazirin. Harenu bidyuk etzem dibre bet shamay, she mahazirin tafshil. Entonces, si es así, parece ser que la Mishnah en realidad está hablando solamente en la parte primera, ¿sí? Que ahí vamos a explicar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, vamos a volver a explicar toda la primera parte. Bien, entonces, ¿cómo? Y ahí está, perdón, no he visto la pregunta. Sí, perdón, justamente hemos llegado al final de la parte de la página. Sí, Betula Mali. Esto demás, ¿para qué me viene a enseñar? Bien, ahora me vais a ver a mí, no vais a ver la página, porque ya desde la página siguiente vamos a leer unas cuantas líneas para concluir con esta idea. Y dice así, Leolam Ema, Lach Leachazir Tnan. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que nosotros estamos enseñando Leachazir, devolver. ¿Sí? Ela, Hasore Mexera, Veajikatan. En realidad, la Mishnah le faltan palabras.
Y así es como nosotros tenemos que enseñarla. ¿Sí? Kira, shisikua bekashu bagebaba, es decir, una kira, que le prendieron con kash o con gebaba. ¿Sí? Ya son palabras que hemos visto, no voy a repetirlas a cada vez. ¿Sí? Kash es paja, gebaba son las ramitas chiquititas, mahazirin alea tafshil. Se devuelve sobre ella un tafshil. Ulam, y misikuha begefet ubaetzim lo yachazit. Pero si se prendió con gefet o con maderas, es decir, hay carbones, no se devuelve un tafshil sobre ella. H y grof, eta gehalim, o H y ten, eta efer, hasta que se haya apartado las brasas hacia los lados o que se haya puesto efer para tapar las brasas. Aval, leashot, pero dejar sobre ella, mashin afalpi, she'eno garuf, ve'eno katum. Pero sí se puede dejar sobre ese fuego, a pesar de que no ha sido garuf, es decir, apartadas las brasas, o katum, o tapado las brasas con polvo. Ve'aliede tosefet zo, navinet ameshech, המחלוקת, את המשך המחלוקת באופן זה. Y ahora que hemos entendido, añadido estas palabras, es decir, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que hemos cambiado una palabra en el principio de la Mishnah. El principio de la Mishnah decía, una kira que está hecha de paja o de ramitas, ¿sí? Se puede dejar sobre ella un tafshil, pero si está hecha con gefet o con... perdón, vuelvo a empezar. Una kira que está hecha con paja o con ramitas, mahazirin, se puede devolver un alimento sobre ella, ¿sí? Pero si se enseñó con gefet o con etzim, ¿sí? No puede devolverse hasta que se devuelva, hasta que se aparten las brasas antes de Shabbat, ¿verdad? O que se ponga polvo. Pero en cuanto a dejarlo sobre el fuego, se puede dejar, ¿sí? Ya sea que esté encendida con una cosa o que esté encendida con la otra cosa, a pesar de que no se haya apartado las brasas o tapado con polvo. Entonces, ahora, ¿cómo queda entonces la discusión que sigue entre Bet Shammai y Bet Hillel? Umaen Mashin, ¿y qué es lo que se puede dejar? Entonces la discusión viene ahora y dice, Bet Shammai dice que se puede dejar un jamín pero no un tafshil. Y Bet Hillel dice tanto un jamín como un tafshil. Y además, se puede devolver, en cuanto a devolver, ¿sí? Que yo dije antes en la Mishnah, Lav dibre hakoli, no todo el mundo está de acuerdo con respecto a esto. Ela, afi machloket, también esto es una machloket entre Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Y cómo es esta machloket? Que Bet Shammai dice que se puede tomar la olla del fuego, pero no se puede devolver a ella, y Bet Hillel dice también se puede devolver la olla, ¿sí? Y de esta manera, nuestro problema, ¿sí? De cómo explicar la palabra lo yiten vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque tanto para aquellos que dicen que lo yiten es dejar algo sobre el fuego, como devolver algo sobre el fuego, se puede cuadrar todo el texto de la Mishnah sin ningún problema. Bien, entonces así es como llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Bien, mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con el estudio ya del capítulo 3, página 37 de Masejet Shabbat. Bien, que tengamos Hizku Imsu, que sigamos con mucha fuerza para seguir estudiando. Mañana, al haber Shiur de Rav por la mañana, estaremos haciendo nuestro Masejet nuestro Daf Yomi un poquito más tarde. Yo creo que estaremos sobre las 10 de la mañana tomando nuestro estudio diario del Daf Yomi. Bien, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Moadim Simcha y únicamente Besorot Tovot para todos.